incoar el proceso inmediato. Y obviamente, esto tenía que definir grados de interpretación, ¿no? Primero, porque ya lo que significa la detención en flagrancia implica que una persona, X, Y, Z, hombre o mujer, a cual supuestamente, con grado finalmente de sospecha, acaba de cometer un delito, o lo está cometiendo en grado de ejecutabilidad delictiva, es atrapado, como se dice, en flagrante, con las manos en la masa, con los elementos que ha utilizado, los elementos medios punzocortantes, contundentes, etc. Está propiamente la víctima por ahí cerca, en la proximidad del lugar, donde da cuenta la policía que acaba de ser objeto de una sustracción o de un robo. Entonces se produce una intervención policial. Es la policía, en mérito a sus facultades, que está en la Constitución Política del Estado, el decreto legislativo 1186, su reglamento, que desarrolla esta labor de control de seguridad pública, lo cual se ha acentuado y fortalecido en este contexto del estado de emergencia producto del COVID-19. ¿Por qué lo digo esto y por qué tenemos que afianzar esa idea de que estamos ante situaciones excepcionales por las cuales se habilita a la policía, a los efectivos policiales, a intervenir y a detener a un individuo, supuestamente, bajo lo que tenemos que entender, bajo ese concepto único-opresivo de flagrancia delictiva, ¿no? Flagrar, algo que está ardiendo en llamas, dicen algunos, ¿no? Con las manos en la masa. Infragante delito. Bajo sus diversas concepciones o posiciones, pero tenemos que ser muy cautelosos al momento de definir una verdadera situación de flagrancia. Y ello, primero, porque estamos hablando que un Estado constitucional de derecho como el que rige en el Perú, y que se hace viable a través del sistema democrático, artículo 43 de la Constitución Política del Estado, las libertades son ampliamente protegidas y tuteladas por la ley y por la Constitución. Por lo tanto, de prima facie, lo general o lo que debe darse de manera frecuente o lo que tendría que darse como premisa básica y esencial es que en un Estado constitucional de derecho una persona solamente puede ser privada de su libertad al margen de una sentencia condenatoria por el juez competente, por el órgano jurisdiccional que está dictando este mandato de detención. Bueno, ya propiamente lo que es la detención preliminar judicial, artículos 264, 265, 66 del Código Procesal Penal, y lo que en su caso corresponde a la medida de coerción procesal de la prisión preventiva. El artículo 5 del Código Procesal Penal, en su título preliminar, señala a la letra que toda medida que significa afectación, restricción, injerencia al contenido esencial de derechos y libertades fundamentales requiere de una resolución judicial debidamente motivada por parte del juez competente. Entonces, si esta es la regla, y creo que eso es lo que debía haber señalado esos minutos atrás, y la excepción debe ser la detención en flagrancia, claro, ustedes me dirían, pero señor expositor, como excepción, acá el pan de cada día se cometen delitos todos los días. De hecho, que se cometen delitos todos los días. Pero piano piano al momento de valorar las diversas circunstancias. ¿Esto qué significa? Que la detención en flagrancia debe ser vista como una excepción, porque por medio están las libertades. Y para ello implica también, a su vez, definir un criterio muy riguroso de definición del delito de flagrancia. Pero claro, ustedes también me lo dirán, señor expositor, fíjese que el artículo 259 del Código Procesal Penal, que regula la detención en flagrancia, ha sido objeto de varias modificaciones. Y esas modificaciones propiamente han ido definiendo un ámbito más omnicomprensivo del concepto de delito flagrante. ¿Por qué? Hay que contextualizarlo siempre dentro de una coyuntura, no de ahora, sino ya de tiempo atrás. La inseguridad ciudadana que reina en el país, en nuestra sociedad, y que en estos últimos tiempos, producto de la liberación de ciertas actividades económicas, aunque hay algunas ciudades, no sé si algunos de los que están acá presentes, aún continúan en cuarentena o no, la gente igual tiene que salir a trabajar, a comer, y es donde algunos aprovechan para cometer actos luctuosos o los cometen inclusive en pleno toque de queda o en domingo, que es una inmovilización social obligatoria en todo el Perú. Entonces, estas reformas que se han producido en el caso del artículo 259 del Código Procesal Penal nos han alejado de manera significativa al concepto tradicional de flagrancia. Y con esto me remito al iter criminis. Ideación, resolución, deliberación. Hay criminal mind, una mente criminal que se va gestando
donde a veces no se nos puede finalmente pasar por la mente una ideación criminal. Como dice Freud sobre Dostoyevsky, él abrigaba un sentimiento parricida. Nosotros en nuestro Código Penal tenemos un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. ¿Por qué estoy haciendo mención al iter criminis? Porque propiamente el iter criminis es que nos va a dar cuenta, dependiendo de la naturaleza jurídica del delito, es cuando podemos estar frente a un delito flagrante. La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1-2016 sobre el proceso inmediato reformado, da notas sustantivas y adjetivas de la flagrancia delictiva y que vamos a apreciar más adelante en algunas ejecutorias. ¿Y por qué queremos empezar con la concepción del delito flagrante? Porque ahí venía el segundo punto, y creo que tal vez me estaba extendiendo mucho en el primer punto, que al verse ampliado de manera notoria el concepto de flagrancia delictiva en el artículo 251 del Código Procesal Penal, dando lugar a lo que es la flagrancia presunta o la presunta flagrancia material delictiva. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí, dime. La pantalla que está compartiendo está en negro. Ah, ya, no hay problema. Pero sí me han estado escuchando, ¿no? Sí, sí, doctor. Ah, ya. Eso es lo principal, al margen de la diapositiva que igual van a ser compartidas. Ahora, ¿cómo va? Sí, ahora sí está siendo compartido. Por favor, cualquier problema que se suscite me lo dices, me interrumpes o no en el momento que sea. A los amables y amigos participantes de esta conferencia, obviamente virtual, de hoy, 12 de septiembre de 2020, si quieren ya en un momento participar, lo hacen de manera directa. Creo que el viernes pasado, 4 de septiembre, y creo que esta es la saga. Esto es lo que se dio el viernes 1 de septiembre, fue análisis al proceso inmediato, parte 1, y esta es la parte 2. Yo no sé, habrá que hablar con el CEFOCAP si va a haber una parte 3 del proceso inmediato. Y señalaba que es tan gravitante, importante, en el caso que nos ocupa, definir rigurosamente el concepto de flagrancia, porque este es el supuesto básico que se generó a través del decreto legislativo 1194. En esa medida, o con esa intención político-criminal, que viene por un decreto legislativo del Ejecutivo, porque se le delega materia para legislar en diversas materias de seguridad ciudadana, violencia familiar, violencia de género, corrupción de funcionarios, lavado de activos, en cuanto a impulsar la celeridad procesal. El proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal que se dirige a abreviar algunas etapas del proceso, en este caso es la investigación preparatoria. Y esa abreviación y ese recorte procedimental pueden significar en algunos casos ciertas dificultades para que las partes puedan ejercer a plenitud su derecho de defensa y contradicción que son inherentes al debido proceso de la tutela procesal efectiva. No olvidemos lo que señalamos en su momento la semana pasada, el día 4 de septiembre, en los problemas que se suscitan con respecto, uno de ellos, a la constitución de actor civil por parte de la parte agraviada, lo que se suscita también en el ámbito de la detención preliminar judicial, la detención en flagrancia, conforme los plazos del artículo 264. Y esto lo digo a la luz de los plazos que nos dan los artículos 440, el artículo 447, reformado por el decreto legislativo, creo que 1307, de que antes de vencer los plazos previstos en la detención, regulados en el artículo 264, me parece, si me estoy equivocando, me corrigen, no hay ningún problema, está obligado a incoar el proceso inmediato del fiscal en tu caso de flagrancia. Lo dice solamente flagrancia, es labor de la jurisprudencia y la doctrina poder situar el estado de reconocimiento cuando estamos ante una flagrancia delictiva. Entonces, si esto es así, resulta de primera línea esta labor de hermenéutica jurídica a la luz de la jurisprudencia cuando estamos ante un delito flagrante, ¿no? Y máxime aún ante las diversas reformas que se han producido en el Código Penal, ante una suerte de alentamiento del ius puniendi estatal, que ahora están tipificando muchos actos que son típicamente actos preparatorios, como el reglaje y marcaje, lo que ya en su momento significa que van un poquito más allá, inclusive lo que es la organización a delinquir, la banda criminal, lo que es la tenencia de insumos químicos fiscalizados para la elaboración de sustancias prohibidas, lo que es la cosecha, el cultivo de la hoja rodomidera, del cannabis sativa, de la hoja de coca, etcétera,
lo que es la utilización o el uso únicamente de la tenencia de instrumentos dedicados a falsificar monedas y billetes. Esto significa, eso solamente tener dragas o algún tipo de dinamita que se va a utilizar para realizar actos de explotación de minería ilegal. Entonces hay un adelantamiento evidente en lo que es la tenencia ilegal de armas y lo que es la conducción bajo influencia de alcohol y sustancias psicotrópicas, que son delitos de peligro. Entonces, por eso le señalaba que una consideración de esta naturaleza significa concatenar nuestros conceptos y nuestras definiciones del delito flagrante conforme la naturaleza jurídica de los delitos. Y si estamos ante delitos propios del derecho penal securitario, de la inseguridad ciudadana, el robo, el secuestro, la extorsión, el hurto, que lo que significa el sicariato, los delitos de violación sexual o delitos propiamente de asesinato contra la vida, el cuerpo y la salud, de hecho que la mayoría de estos son delitos de resultado. ¿Hasta qué momento delita el criminis es que podemos estar ante un delito flagrante? Una cosa es la legitimidad que la norma, o legalidad mejor dicho, porque podría ser que para algunos estos sean inconstitucionales, para que la policía pueda intervenir a un ciudadano, más allá de la flagrancia estricta o la cuasi flagrancia, y ya haciendo una definición amplia y lata de lo que significa la flagrancia presunta. Y otra cuestión distinta es que cualquiera de esas bases o tipologías de flagrancia pueda resultar siendo legítima para que la Fiscalía pueda incoar proceso inmediato. ¿Esto qué significa? Que no solo, como hablamos el viernes pasado, 4 de septiembre, hoy 12 de septiembre, no solamente hay problemas que se suscitan en cuanto al tiempo que requiere la defensa para poder construir su teoría del caso o tratar de rebatir la teoría del caso de la Fiscalía. Son demasiados plazos breves y celeres que se dan acá. El tema, como hablábamos de la detención, si por ahí ya puede convertirse en arbitraria cuando excede el plazo previsto en la ley y en la Constitución. Y es en la ley donde se define, no lo coactio sine ley, como bien dice la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019. Y también lo del tema de constitución de actor civil. Entonces parto de la siguiente idea, de que no toda supuesta flagrancia legitima per se la posibilidad de que legítimamente el fiscal incoe proceso inmediato. Y a su vez también decir de que puede ser que muchas situaciones o intervenciones policiales y que a veces son convalidadas, entre comillas, por la fiscalía, realmente sea una detención en flagrancia. ¿Esto qué significa? Que si no se cumple en rigor con ciertos presupuestos materiales y procesales a los cuales la Corte Suprema ha dado a la luz en el acuerdo plenario del 2016, esta persona no puede ser sometido al proceso inmediato, sin defecto que luego de las primeras indagaciones preliminares y hasta 30 días de formalizada la investigación preparatoria pueda incoarlo, en base a la prueba evidente, que hay finalmente evidencia delictiva más que suficiente, una confesión sincera mínimamente corroborada. Entonces ahí estamos ante otros supuestos. Pero el supuesto a que nos vamos a referir estrictamente es el caso de flagrancia delictiva, porque es la intervención del día a día, de lo cotidiano por parte de la policía a ciudadanos. Algunos de ellos que puede ser que hayan cometido un delito, pero si no se cumple en rigor con los presupuestos y las notas sustantivas de la flagrancia delictiva, en lo que significa la inmediatez temporal, pues pasa mucho tiempo, ya no estamos en flagrancia. Ahí se habla finalmente, otra cosa que hasta las 48 horas puede ser la detención. Pero otra cosa es la inmediatez en que tiene que producirse la intervención policial por parte de los custodios del orden a quien supuestamente acaba de cometer un delito. Y la inmediatez personal de encontrarse con rastros y vestigios como el objeto material del delito, con lo que acaba de apropiar, sustraer de la víctima. Estoy con las vestiduras rasgadas, con algún tipo de mancha de sangre del delito que acaba de cometer. Entendiendo también lo siguiente, una vez que el delito se consuma, ya está consumado, ya no se admitan formas de participación delictiva, por caso de un robo y un hurto. Robo y hurto constituyen un gran grueso de las cifras de la criminalidad en nuestro país. Al margen de la extorsión, bueno, el secuestro que podemos tener en algunos casos, lo que significa algunos delitos, los delitos de usurpación. Ahí estamos ante delitos permanentes que hay que tener una consideración distinta con respecto a esta clase de ilicitudes penales, donde se prolongan las consecuencias jurídicas del delito en mérito producto de la acción o omisión generada por el agente delictual.
Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta y para eso paso a dar una línea antes de lo que se dice en esta diapositiva, ¿no? Si en el caso del proceso inmediato significa restringir plazos y eliminar o reducir fases, la investigación preparatoria, donde todavía no llegamos a colmar o entender por entero cómo ese juez de juzgamiento va a ser las veces del juez de investigación preparatoria en todas aquellas incidencias que se daban en la etapa intermedia. Esto es el control que debe existir en la legitimación ad causam entre el sujeto activo de la relación jurídico-procesal del sujeto pasivo si es que la acción penal no ha prescrito y ya tener ante una imputación concreta y precisa. Si con eso no se cumplió, a pesar de que se incoó finalmente el proceso inmediato, tiene que darse cuenta de ello. Bueno, son cuestiones donde parece a veces privilegiarse la celeridad y la simplificación procesal y donde la misma Corte Suprema y los litigantes, obviamente, y muchos de ustedes, advirtieron en la casuística de que acá no se estaba ante los suficientes plazos y estadios procesales para hacer plena vigencia de los derechos fundamentales que la Constitución y el Código Procesal Penal reconoce a todos los justiciables. Y cuando me refiero a justiciables, no solamente al imputado y su defensa, sino también a la víctima cuando porque quiere constituirse actor, también tiene una pretensión, ¿no? A veces cómo se cambian finalmente las articulaciones procedimentales de una manera drástica y automática de un requerimiento de prisión preventiva a un acuerdo preparatorio de terminación anticipada del proceso. Entonces la flagrancia como institución jurídico, sí es una institución procesal, pero tiene que ser entendida a la luz también del derecho penal sustantivo, porque es el derecho penal sustantivo con respecto al iter criminis y la participación delictiva que nos va a dar cuenta de si estamos o no ante un flagrante delito que está ejecutando, grado de ejecutabilidad del iter criminis, ideación, resolución, deliberación, actos preparatorios, ejecución o consumión y consumación. Eso del agotamiento ya no tiene mayor grado de ser. Si quieren ustedes hacerme la pregunta o dar un ejemplo al respecto, lo dicen con toda confianza, por favor. Entonces, y dependiendo, vuelvo a reiterar, con la naturaleza jurídica del delito que están instruyendo. Entonces, estos conceptos básicos de flagrancias hay que definirlo bien, porque puede producirse una desviación de la jurisdicción predeterminada por ley, que se vulnere el debido proceso o la tutela procesal efectiva. Esto es, de que estos indicativos o esas evidencias e información sobre las cuales se procedió a la supuesta detención en flagrancia después de mucho tiempo, o que se produjeron intervenciones policiales de un vehículo y después a otro, donde la víctima ni siquiera reconoce a esta persona como la que habría intervenido, me parece que es él, en base a las intuiciones, a las conjeturas o especulaciones, no se puede construir una imputación. Esto no significa que el hecho no deba ser investigado. Una cosa es que debe ser investigado y otra cosa es que se faculte este hecho y esa percepción sensorial evidente y notoria que realmente estamos ante un caso de flagrancia. Para facilitar la actuación de la autoridad policial o para instruir procedimientos simplificados y cele. La celeridad y la abreviación procesal es la base del arquetipo de este modelo político criminal en cuanto al proceso inmediato. La interpretación de las normas que lo autorizan por sus efectos deben ser restrictivos, es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento en el núcleo de su representación o su unificación. Entonces la Corte Suprema está reconociendo que se trata de un procedimiento procesal simplificado y donde se abrevian estos estadios procesales y es de aplicación supletoria subsidiaria y tiene que aplicarse de manera restrictiva el concepto de flagrancia. Me parece que alguien quiere intervenir o es que hay un micrófono activado. Disculpen, no sé si me están escuchando desde FOCAP. No. Por favor, no hay ningún problema cuando quieran intervenir en el momento que ustedes lo estimen pertinente, pero si no lo van a hacer así, ¿me están escuchando desde FOCAP? Por favor, mantener en la medida de lo posible sus micrófonos apagados. Sí, doctor, ahorita voy a apagar los micrófonos. Por favor, si pues están, igual diles a los participantes con todo gusto y libertad que ellos pueden participar. Pero cuando ya quieran participar, que me avisen, cosa que ahí puedo ya cederles el uso de la palabra,
Porque si tenemos los ruidos sonoros por cada lugar donde se están ubicados nuestros amigos y amigas para finalmente escuchar esta conferencia, entonces me distraen un poco y vamos a ir a derroteros o a caminos, a cauces no adecuados en el marco de una conferencia de esta naturaleza. Y más que conferencia, no puede ser únicamente un monólogo, sino una bilateralidad de discusión y de diálogo entre las partes. Nosotros, mi persona y ustedes que están desde su casa, seguros, sus oficinas, escuchándome un día sábado, que están sacrificando su tiempo para instruirse con bastante conocimiento, y ustedes también me alimentan de una información que me resulta a mí consustancial y grado de relevancia para poder afinar algunos puntos de partida de estas instituciones que son de bastante discusión. No estamos ante algo de baladí, como dicen algunos, de menor rango, porque detrás de esto existen dos intereses. Por un lado, de que se respeten las libertades fundamentales de las personas para decir que si realmente estamos ante un caso de flagrancia. Segundo, que se respeten los procedimientos previstos por la ley. ¿Qué quiere decir? Cuando no hacemos un entendimiento ajustado a la naturaleza de las cosas, podemos ir extendiendo la aplicación de una institución a casos que realmente no lo merecen. Y por eso el grado de problematización, y que cuando se habló de nuevamente seguir comentando sobre el proceso inmediato, es por eso que parto de estas premisas de lo que tenemos que entender por delito flagrante, porque pareciese que en algunos casos no está entendido claramente o no se entendió de manera correcta. ¿Cuándo podemos estar ante un delito de notoria perpetración que haya en su momento legitimado la detención y a su vez que el fiscal haya podido incoar legítimamente el proceso inmediato? Claro, ustedes me dirán, ten cuidado, señor expositor, una cosa es el concepto omnicomprensivo de flagrancia para poder detener a alguien. Y otra cosa es ese concepto de flagrancia para poder incoar proceso inmediato, dicho esto de otra manera. Que puede que la ley procesal penal, y puede no, y lo hace, reconoce mayor grado de amplitud por la cual la policía puede intervenir en una persona en supuesto flagrante, una persona que está en videovigilancia, está en una comisaría, en una jefatura policial, y va la víctima, la supuesta víctima de un robo, de un secuestro, de una tentativa de violación sexual, y da el conocimiento: me acaban de robar, de hurtar, o me han querido violar, vamos a hacer un operativo, vamos a hacer una redada, a ver, reconoces a tú a una de las personas que estaba ahí presente, este desgraciado fue. Pero hay que observar claramente, sinceramente, cuál es el marco temporal en el cual se suscita ello. Y en el caso del proceso inmediato, tenemos que estar a un grado de evidencia delictiva de percepción sensorial que nos indique claramente, esas no las notas adjetivas del delito flagrante, de un hecho punible que se acaba de cometer, recién está así finalmente fresquito, si se puede decir, y no algo que sucedió ya varias horas atrás, o algo que me contaron que tal vez sucedió así y que vi una cadena finalmente de mensajeros o destinatarios, y donde ahí se puede diluir obviamente los elementos y los presupuestos de configuración legal, tanto materiales o adjetivos del caso de la flagrancia. Así se dice en este acuerdo plenario de la Corte Suprema. Es una forma de simplificación procesal, de abreviación, no es una manifestación de la justicia penal consensuada, de la transaccionalidad, de la colaboración eficaz, de la terminación anticipada de la conformidad. La respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Y vemos algunas casaciones, lo que fue en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, con respecto al caso de Fujimori y Fuerza Popular, y dio una suerte de criterios y variables para poder decir que estamos ante una investigación a integrantes de organizaciones criminales. Una cosa es una investigación sencillita, sencilla, muy simple, donde no hay mayores actos de investigación que realizar porque ya todo se recogió, y así la fiscalía tiene la posibilidad de construirse o teoría del caso. Pero ya cuando la cosa se problematiza la investigación, cuando se requieren determinados actos, pericias, exámenes especializados, en donde trabajamos hace pocos años atrás en la cooperación judicial internacional, entonces estamos ante una investigación compleja, y otras investigaciones integrantes de organizaciones criminales. Dicho esto, quiere decir entonces que la aplicación del proceso inmediato solamente resulta factible y conducible a investigaciones sencillas o simples, como ustedes lo quieran llamar.
La regla hermenéutica es que el caso utilizado será aquella que establece la aplicación supletoria. ¿Qué significa supletoriedad? Que la supletoria es cuando tú no puedes aplicar lo general. Lo general será el proceso común. Y el proceso común, realizar los actos de diligencias preliminares, actos urgentes inaplazables, artículo 330 y siguientes del Código Procesal Penal. Si tengo esa sospecha inicial, sentencia plenaria 1/2017 de la Corte Suprema sobre la desvinculación de la aclaración Arequipa, y luego viene la sospecha reveladora de criminalidad. O sea, tienes un íter. Tú quieres abreviar. No necesitas realizar todos los actos de investigación. Una investigación que se dirige a averiguar, a indagar el qué, el cómo, el cuándo, cómo se cometió este hecho punible. Únicamente tú vas a prescindir de realizar todo ese íter investigativo, desarrollativo de actos de investigación y de indagación, cuando ya de prima facie o de plano ya pudiste recabar todos estos elementos de convicción, los elementos de convicción que tienen que hacer alusión a cada uno de los elementos constitutivos del tipo tanto objetivos, subjetivos, normativos y descriptivos. Esto es, cuando ya las 746 y 2016 la libertad habla de certeza y convicción fiscal. Ahí es donde tú acusas. Entonces tú ya tienes esto para ello. Por eso que el Código Procesal Penal, no solamente en el artículo 446 y siguientes, y propiamente en el artículo, creo, 336, no exactamente cuál de los sus incisos, señala de lo que es la acusación directa. La acusación directa y lo que es proceso inmediato bajo determinadas matices procedimentales distintos. Entonces, vuelvo a reiterar, esto es muy importante, porque no vaya a ser que esa urgencia y esa necesidad a veces de la policía de dar finalmente ciertas bases de respuesta a la ciudadanía frente al crimen, a esta situación de inseguridad ciudadana que se ha aumentado, que se ha agravado ahora en estos últimos meses de esta pandemia y este estado de emergencia, se proceda a finalmente incoar, a desarrollar interprocedimentalmente el proceso inmediato a casos que realmente no lo merecían. Por eso vamos a dar cuenta de lo que sucedió en dos casaciones, a los que seguro ustedes lo vieron en su momento, en la casación de Lima Norte y en la casación de Sullana sobre el proceso inmediato y tomando como fundamento y argumento la flagrancia. La flagrancia. Ojo, la flagrancia en su sentido objetivo, lo notorio y lo evidente, y segundo, la necesidad impostergable, urgencia y peligro de la demora de la policía. Si no lo hago esta detención en este momento, no tengo otra opción, vamos a perder la evidencia. Pero si hay un acto de inteligencia y obviamente se tiene que articular con el Ministerio Público, la salida, o mejor dicho, el camino, es continuar con los procedimientos previstos por la ley, y no quiere decir que no se les pueda detener a estas personas, pero será propiamente el fiscal quien solicitará una detención preliminar judicial, y así ha sido cuando se producen dos actos de injerencias a libertades, a derechos y libertades fundamentales, que la Fiscalía solicita detención preliminar judicial, bien en el caso Restobar, lo que el documento que algunos de ustedes seguramente han podido acceder, es detención preliminar judicial, por supuesto delito de homicidio doloso del artículo 106. Y en algunos casos es el allanamiento domiciliario con fines de detención preliminar judicial. Entonces, tengamos un poco en cuidado ello, de que la excepcionalidad es que la policía intervenga a una persona bajo el supuesto de flagrancia. Pero no es así, cuando no estamos ante esas notas sustantivas del nexo de inmediatez temporal y la inmediatez personal, y las notas adjetivas de lo notorio y lo evidente, y lo indispensable y lo necesario, que no existe otro camino que tiene que intervenir la policía de una vez, es que ahí sí podemos estar ante ciertas problemáticas que precisamente se suscitaron en su momento y que no en vano llegaron finalmente a, a dos recursos de casación que ustedes seguramente ya habrán visto, lo que es casación de Lima Norte y casación Sullana, ¿no? Entonces, hay que ser muy riguroso en la calificación y al momento de definir cuándo estamos ante una flagrancia que me permite incoar el proceso inmediato. Ojo. Una cosa son las diversas tipologías de flagrancia que permite a la policía intervenir y privar de su libertad a una persona fuera de mandato judicial autoritativo por el juzgado competente. Y otra distinta es que esa flagrancia legitime que la fiscalía, obviamente al juzgado en su momento de investigación preparatoria, incoar proceso inmediato, lo que decía el decreto legislativo 1194 del protocolo de actuación interinstitucional. Es un proceso penal regulado, artículo 446 al 48 del Código Procesal Penal, el libro quinto, procesos penales especiales,
que constituye una forma de simplificación procesal, de lo que es lo que se abrevia y se prescinde, de realizar todo el acto de investigación preparatoria, y que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficacia. Por esos criterios de racionalidad y eficiencia, pues no pueden suponer, y lo que nosotros estuvimos analizando la semana pasada, el recorte de garantías, que las abreviaciones de los plazos procedimentales signifiquen la imposibilidad que la defensa del imputado pueda ejercer finalmente sus derechos de defensa y contradicción a toda plenitud, y lo que implicaba también con respecto al caso del agraviado constituido en actor civil, ¿no? Las inspiraciones, obviamente, que se daban en este asunto del proceso inmediato con el decreto legislativo 1194 es dar respuestas con la mayor inmediatez posible, ¿no? Ya lo agarra finalmente en COA, proceso inmediato, ya tiene los documentos de una vez, una supuesta, ya tengo mi acusación. Ves ahí, llegábamos a una secuencia totalmente fuera del lugar, donde lo primero que se analizaba era la posibilidad de una prisión preventiva, luego los acuerdos de terminación anticipada del proceso, oportunidad de acuerdo reparatorio y finalmente ver sin el proceso inmediato. Y llegábamos finalmente a un limbo y algo totalmente desajustado, probablemente a lo que significan las garantías y derechos que este Código Procesal Penal contempla, de que se le aceptaba la prisión preventiva, que era para garantizar la presencia del imputado en el proceso penal inmediato, y al final la coacción era declarada infundada por parte del juzgador. Y teníamos a una persona, un imputado, con prisión preventiva y sin formalización de investigación preparatoria, lo cual realmente había que reformar, y eso sucedió con el decreto legislativo 1307 o 1301, que modifica el artículo 446. Los plazos, ¿no? Lo que el Código Procesal Penal dispone, conforme al artículo 400, deberá solicitar al juez de investigación preparatoria la incoacción del proceso inmediato. El juez, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de incoacción para determinar la procedencia del proceso inmediato. Son dos audiencias. Una es la incoacción, a ver si realmente estamos ante un supuesto de proceso inmediato, y parece que a veces algunos jueces de la investigación preparatoria se han equivocado porque no estábamos realmente a la flagrancia que legitima decir que estaba el fiscal ante una investigación sencilla. Es como, yo, ¿por qué le voy a negar? Por varias cosas. Primero, acá no hay flagrancia. Se ha finalmente detenido a esta persona mucho tiempo después, donde supuestamente cometió el delito. Hay evidencia material, pero no se dice que no, eso no va, es suficiente o un indicio solo suficiente y poderoso para indicarnos que por más que él tenía la droga, lo acaba de cometer, mejor acaba de comprar o acaba de hacer finalmente el pase de un acto típico de comercialización de sustancias prohibidas. Tiene que ser un caso finalmente de investigación sencilla o simple, donde ya no requiera mayores actos de investigación. Entonces tengamos mucho eso en cuenta conforme a las diversas circunstancias que finalmente pueden darse en tal sentido, ¿no? Entonces, al margen de la constitucionalización y lo que ya propiamente significaba con respecto al Ministerio Público, ¿no? El poder constituyente no puede ser ejercido razonablemente, con conocimiento de los principios y valores. La Fiscalía Nacional aprobó una directiva. Al término del plazo de la detención policial, en caso de flagrancia, el fiscal deberá solicitar al juez de la investigación preparatoria. En los distritos fiscales donde aplica el Código Procesal Penal 2004, donde solamente faltaría Lima Sur y Lima Centro, y al juez penal en los distritos fiscales donde no se aplica su totalidad el Código Procesal Penal y la incoación del proceso inmediato, siempre que cuando tengan los elementos suficientes de prueba, los suficientes elementos de convicción, porque esas evidencias recién se convierten en prueba cuando son sometidos a contradicción. Eso es lo que dice finalmente Taruf, que lo diga yo de manera palmaria, recogiendo la doctrina más especializada, que primero son actos de investigación, son actos de averiguación, son evidencias que me llegan a dar la posibilidad de una inferencia lógica de sostenibilidad, de tener un caso determinado y que tengo a un sospechoso de haber cometido un hecho punible, ¿no? Entonces eso es algo muy importante en el sentido de establecer cuándo tenemos esos, más que elementos de prueba, elementos de convicción, los que va a definir convalidando la detención por 7 días o la formalización de la investigación preparatoria. Y algo muy importante, justo en la mañana estábamos en un evento de naturaleza distinta al que estamos ahora desarrollando y también sobre el proceso inmediato, y yo señalé algo que me pareció muy importante, de que no toda persona que es detenida en flagrancia va a conllevar o va a tener una consecuencia posterior o ulterior de que la fiscalía, el fiscal, el representante del Ministerio Público pueda incoar o, mejor dicho, requerir prisión preventiva.
porque para solicitar prisión preventiva en rigor tiene que cumplir todos los elementos y presupuestos del artículo 268 concatenados con el 269 y 270. Entonces puede ser un delito no de bagatela, un delito de no mayor gravedad, en el caso de Restobar. Flagrancia delictiva, aunque delitos podría ser de los concurrentes. De los 120 personas, muchos jóvenes, inmaduros, irresponsables, rebeldes, normativamente hablando, que desacatan las disposiciones del gobierno central y acudieron a una reunión, una fiesta, sabedores de que está prohibido, porque tiene que procurarse lo que es el distanciamiento social obligatorio y el uso de mascarillas, ¿no? Entonces estamos ante una flagrancia. ¿Qué delitos? Violación de medidas sanitarias, tal vez, lo que es propagación de enfermedades contagiosas, son delitos de peligro, pero tiene que haber grado de objetividad que estas personas estaban en potencialidad, finalmente, de poder esparcir o extender, finalmente, la propagación del COVID-19. Y las penas por ambos delitos son muy mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber flagrancia, en el sentido de cualquier hecho punible, al margen de la combinación punitiva, que están de 2, 3, 4, 5, 6, de 4 a 6, de 8 a 10, 12 a 16 años pena privativa de libertad, que no necesariamente va a significar a posteriori que el fiscal pueda solicitar prisión preventiva. Esto es, se le va a poder intervenir, y yo como fiscal, representante del Ministerio Público, veo la tipificación correspondiente, no lo hace la policía, veo que la prognosis de pena no llega ni a 2 ni a 3 años, lo que tengo que disponer yo es la inmediata libertad de esta persona, sin defecto de poder seguir siendo investigado. Inclusive se le puede incoar el proceso inmediato. La incoación del proceso inmediato no significa necesariamente que la persona la tengamos, el detenido, el intervenido, privado de su libertad. Entonces, si algo importante que se señala acá, que ya pues ustedes lo vieron en el caso del acuerdo plenario, de lo que se decía que la obligatoriedad del ejercicio, la incoacción, disculpen, del proceso inmediato, no implicaba la posibilidad de que el fiscal podía promover el criterio de oportunidad y los acuerdos reparatorios, los acuerdos reparatorios en una fase preprocesal. Eso no significaba, sobre todo en los delitos de bagatela, en tenencia ilegal de armas tal vez, el mismo conducción, la influencia de alcohol, de vehículos automotorizados, bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas. Esto significa que si se cumple en rigor y se ajusta a los patrones normativos del artículo 2 con respecto a estas dos instituciones, estos mecanismos, finalmente también de simplificación procesal, pero de negociación y consensuados, los podía aplicar el fiscal antes de formalizar, mejor dicho, sin necesidad de incoar proceso inmediato. Cuando les hablaba el flagrante delito, tentativa de consumación, ¿cuándo se consuma el hurto? ¿Cuándo se consuma el delito de robo? El delito de violación sexual, una cosa es el delito de violación sexual del 170 y algo muy distinto es el artículo 173, porque en el 170 se requiere el uso de la violencia y la amenaza, porque son personas mayores de 14 años con suficiente grado de discernimiento que posibilita tener finalmente grado de consensualidad sobre la disponibilidad de su derecho finalmente a tener relaciones sexuales con otra persona. Entonces hay que ver cuál es el íter, cuándo se da inicio a los actos ejecutivos del delito. Y esto propiamente decir en lo que es la flagrancia estricta, una vez que se consumó, o que todavía está en la etapa de ejecutabilidad delictiva y no llega a consumarse, como es el caso del hurto y robo, considerando el acuerdo plenario de la Corte Suprema de tiempo atrás, en los cuales finalmente se señaló que se aplica la teoría o la tesis de la disponibilidad, que los agentes del delito tienen que tener tiempo suficiente para disponer del objeto material, de los bienes que son objeto de sustracción, para poder decir que estos finalmente ya se ha consumado conforme el bien jurídico tutelado. Entonces, hay que tomar en cuenta que el proceso inmediato tiene a la luz lo que es la flagrancia delictiva y los otros supuestos delictivos, que lo que es evidencia delictiva, lo que es la confesión sincera, los delitos de omisión del ejercicio de la acción penal y conducción por la afluencia de alcohol y o sustancias psicotrópicas. Lo que tenemos que enfatizar entonces en el ámbito de la flagrancia es la inmediatez personal y la inmediatez temporal. Esas son las notas sustantivas básicas y esenciales que tenemos que siempre valorar para poder legitimar una institución procesal que significa una excepción a la regla. Porque la regla en un Estado constitucional de derecho es que una persona solamente puede ser detenido bajo mandato autoritativo del juez.
Y esto no es así en estos casos por necesidades de evitar la continuidad delictiva para poder obtener de manera inmediata las evidencias suficientes que involucran a una persona en la comisión de un delito. Urgencia, peligro de la demora y siempre en clave o en bóveda de los principios de proporcionalidad y de razonabilidad. Entonces la flagrancia se configura cuando existe un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible, que se viene realizando o que se acaba de realizar instantes antes. Se está realizando flagrancia estricta, cuasi flagrancia. ¿Ok? Que por su particular configuración es necesaria que la urgente intervención, y lo que ya ha puesto bien en claro la Corte Suprema sobre la flagrancia, en sus notas adjetivas, una de ellas es la notoriedad y la efectividad del acto que se está realizando, y lo otro es la necesidad urgente de intervención policial sin necesidad de un mandato autoritativo del juez. Entonces, ese es el procedimiento a seguir en estos casos de proceso inmediato para poder definir cuándo estamos realmente ante un caso de delito flagrante. En ese sentido, lo que justifica la excepción del principio constitucional de la reserva judicial o el principio de jurisdiccionalidad para privar de la libertad a una persona es la situación particular, que en el caso concurriendo los requisitos de inmediatez temporal, inmediatez personal de la flagrancia delictiva, comporta su necesaria intervención policial. Este es que ya no existe, porque hay urgencia y peligro en la demora. Porque si es posible aún dar una suerte de llamada y coordinación con el Ministerio Público, en algunos casos tendrá que ser así, ya se requiere necesariamente de la resolución judicial autoritativa, que permita finalmente legítimamente y válidamente privar a una persona de su libertad, Entonces, no se olviden, la conexión o lo que se llama la relación de temporalidad, la conexión de temporalidad y también de personal. Esto es, esa nexo de inmediatez que debe existir en cuanto a una intervención que tiene que generarse de manera oportuna, ni bien se acaba de cometer el delito o se está cometiendo, y la inmediatez personal son los rastros, evidencias, algunos instrumentos que se pueda encontrar una persona recién acabado de cometerlo, ¿no? Entonces, esto es muy importante de lo que vamos finalmente viendo y vamos a ir analizando en estas casaciones por las cuales se fueron declaradas fundadas por las salas competentes de la Corte Suprema. Me pareciese que en esos casos, por lo tanto, no debió haberse seguido el proceso inmediato. Entonces, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional, que es el garante de la constitucionalidad y las libertades fundamentales, señala que la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos instituibles, indispensables. La inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo, o que se haya cometido instantes antes, ¿ok? Instantes antes. Y luego la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentra ahí en este momento en la situación y con relación al objeto de los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente y palmaria de su participación. Tengamos en cuenta lo siguiente, que no puede ser un indicio aislado, el únicamente que se le encuentre con la droga o con el arma, etcétera, que supuestamente ha sustraído, porque también es sustracción y arrebato de armas de fuego, no es suficiente, sino tiene que haber todos otros rasgos esenciales o presupuestos que nos permita inferir que esta persona recién acaba de cometer el delito. No voy a ser que lo cometió otro, el delito de hurto o el de robo, y esto luego lo recibió. No olviden un punto importante, y eso lo recogemos de tu análisis del derecho penal material. Una vez que el delito se consumó, ya no se admiten formas de participación delictiva. No olvidemos que quienes cometen hurtos y robos, etcétera, es porque tienen un mercado negro, porque existe un lugar donde se va a comercializar los autopartes de procedencia ilícita, las iPads, finalmente las computadoras, las laptops, ahora que son, pero uno de los instrumentos más valiosos que tenemos en este estado de pandemia,
Y cuando ya esta persona adquiere este bien y lo toma en su poder, él no está en flagrancia delictiva con respecto al hurto y al robo, finalmente, que lo ha precedido. Entonces es algo que finalmente tenemos que tomar muy en cuenta a la luz finalmente de las diversas circunstancias en las cuales tenemos que tomar en cuenta. Vamos a hacer alusión entonces un poco de narración del sustento fáctico y de las pretensiones que se originaron y suscitaron en estas casaciones, no sin antes señalar lo que estábamos diciendo acá, o lo que se está visualizando. Los cometidos y objetivos de la flagrancia delictiva se completa el núcleo más duro de la PC, no es que su computadora, sino de la política criminal. En la política criminal hay de regular los medios e instrumentos que tiene el Estado y la sociedad para hacer frente al delito tanto en una perspectiva represiva como preventiva. Y una priorización del aspecto represivo sobre preventivo es evidente. De proteger a la ciudadanía frente al delito y como un fin inmediato poner a disposición de las autoridades del Ministerio Público a los sospechosos de haber cometido un delito y que se pueda proceder lo más pronto posible. Pero ese procesamiento no debe significar de ninguna manera obviar la valoración por parte del Ministerio Público y no de la policía si realmente estamos ante esos supuestos que viabiliza y legitima finalmente por el concepto de flagrancia. Situación protagonizada por unos más individuos, quienes por su actuación fenoménica traslucen la probable comisión de un hecho punible, o de quienes acaban de cometerlo y están haciendo su vida, pues están fugando del lugar de los hechos. Se requiere una sospecha de una base objetiva, pero no intuiciones. No puede basarse una suerte de poder incoar el proceso inmediato, que luego ha transcurrido varias horas y de quien supuestamente fue objeto de una agresión física, vaya con la policía y ya ha pasado bastante tiempo, vaya a reconocer a los presuntos autores de esta tentativa de agresión física como sus perpetradores, ¿no? Máxime cuando no fue esta otra persona que los vio, sino dice que es un testigo. Y a mí me lo contaron. Y ese es el testigo de oídas, es el testigo indirecto, que es una situación muy distinta en su naturaleza jurídica o procesalmente hablando, de lo que es el testigo directo que ha observado y ha percibido cómo se estaba cometiendo un determinado hecho delictivo. Entonces, en estas casaciones se dice algo muy importante. De la perspectiva de la calificación de la flagrancia de delito en sus diversas modalidades, flagrancia estricta, cuasiflagrancia, la flagrancia presunta, presunta con evidencia y presunta con videográfica. La videográfica supuestamente están los videovigilancia que lo maneja Serenazgo, donde han registrado ciertas imágenes a los cuales dan cuenta de hechos delictivos y donde intervienen de manera directa. ¿Ok? Y obviamente esto en clave de la bóveda en cuanto al entendimiento y la interpretación que la Corte Suprema ha realizado en cuanto a la legitimación de la incoacción del proceso inmediato solamente, y ustedes lo saben mejor que yo, en el caso de la flagrancia estricta y la cuasi flagrancia. Y se señala que para su calificación se resume exclusivamente todo aquello que constata en determinados momentos procesales. El primero, la información que tenía momentos previos al mismo instante de la detención, información de la víctima, o de un testigo presencial del hecho, vestigios, materiales, o información videográfica, entre otros. Para el segundo supuesto, los actos de investigación acopiados en el decurso del proceso inmediato, hasta en el curso de las diligencias preliminares, disculpen, hasta el momento de la incoacción del proceso inmediato. Son los estadios procesales que definen la rigurosidad en la calificación jurídica en cuanto a las causales de admisibilidad del proceso inmediato. En delito flagrante, sin duda, la inmediatez temporal y personal, y en el caso de evidencia delictiva serán los actos investigativos que así lo demuestran, y esto vaya a definir si realmente estábamos ante un caso de flagrancia susceptible de ser sometido a incoacción del proceso inmediato, ¿no? Entonces, acá se identifica una inmediatez temporal, de bien realizado la comisión del hecho punible, y la inmediatez personal, que esta persona es descubierto con unas vestigias, evidencias que acaba de cometerlo. Y acá el Tribunal Constitucional vuelve a reiterar estos presupuestos, el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes, la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentra ahí en este momento, en esta situación, y que en relación al objeto de los instrumentos del delito, los medios comisivos, y con relación, ello ofrezca una prueba evidente de su participación. No es prueba evidente y suficiente que se le encuentre con un arma, con un elemento punzante o con la droga. Esto no es suficiente, sino tiene que haber un grado de conexión y otro de una temporalidad reciente
en los cuales se haya cometido un hecho punible. Por tanto, las evidencias recogidas en dicho estadio permiten inferir un juicio de imputación delictiva, lógicamente preliminar y nunca conclusivo, porque el estadio único que nos puede llegar a conclusiones categóricas, epistemológicas de la verdad, que es una verdad más formal que material, será únicamente en un juicio. Y en estas casaciones, fíjese lo siguiente, porque seguramente ustedes, y lo que me he dado cuenta en las diversas actividades que FEFOCAP organice, que siempre agradezco tener presente, en poder participar con ustedes, es que muchos de ustedes son litigantes, ¿no? Entonces ustedes asumen una posición procesal muy importante, que obviamente se dirige a defender y a cautelar los derechos fundamentales de su patrocinado. ¿Y esto qué significa? Que obviamente incoar un proceso inmediato significa a ustedes como abogado, como abogado o abogada de las damas que nos están escuchando el día de hoy, 12 de septiembre del 2020, que no van a tener mucho tiempo para poder preparar su defensa. Entonces, de seguro que ustedes van a preferir, y de hecho, tener casos en los cuales pueda tener mayor tiempo oportuno para construir su teoría del caso, y obviamente va a postular en el ámbito de la coacción del proceso inmediato al juez de la investigación preparatoria que no estamos realmente en estos supuestos de flagrancia. La defensa, en este caso vamos a la casación Lima Norte para luego pasar a la casación Subiana, que son objeto de análisis de la casuística que yo recogí tiempo atrás en este libro que tratamos de acopiar y de hacer un estudio de lo que es el proceso inmediato y como dijimos en su momento, no era la panacea para resolver todos los problemas de inseguridad ciudadana y como bien lo dice o lo dejó sentado la Corte Suprema, no es un proceso configurado legalmente para condenar a todos, porque la condena se requiere prueba suficiente, global, pertinente, legal, que ha sido obtenida con respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales y los procedimientos previstos en la ley y Constitución, y con capacidad suficiente de poder incriminatorio para poder destruir el principio de presunción de inocencia y superar la valla de fuera de toda duda razonable. ¿Qué dice la defensa del encausado Benítez Rodríguez en su recurso de casación del 15 de julio de 2015? Se tramitó la causa en la vía inmediata como si se tratase de un supuesto, de flagrancia delictiva que no corresponde y en consecuencia se afectó el derecho de defensa de su patrocinado. Afirmó que la flagrancia no opera cuando es un tercero quien se indica al presunto autor, más aún si la detención ocurrió con posterioridad a los hechos. Ajá. Ahí estaba poniendo en tela de juicio la conexión temporal que debe existir entre que se cometió el delito y entre la intervención policial que significa la privación de la libertad del detenido del sospechoso. Acota también que se interpretó extensivamente el artículo 259 del 3, apartado tercero del Código Procesal Penal y que la legalidad del procedimiento debió ser sostenida por el fiscal y el juez. Así también señala que la sentencia de vista incurrió en motivos de una motivación deficiente, que no hay una explicación lógica y racional de por cuáles son los elementos que tuvieron para dar la incoación del proceso inmediato. No incorporó razones acerca de la ausencia de flagrancia delictiva y la consiguiente arbitrariedad del arresto policial, recogiendo lo que dice el acuerdo plenario extraordinario de la Corte Suprema. Como el proceso inmediato significa un recorte procesal de estadios, reducción de estaciones procesales, la flagrancia como institución procesal tiene objetivo instrumental, facilitar a la autoridad judicial, policial, intervenir y privar de su libertad a una persona sin mandato autoritativo del juez. Entonces la interpretación tiene que ser necesariamente restrictiva. ¿Y qué había pasado, pues, y cuál es el casito que significó esta casación de Lima a Norte? De que una sentencia, a ciertas horas de un día, la agraviada salió de su trabajo y se encontraba en el paradero de la avenida Universitaria, cerca del grifo Repsol, y frente a la puerta de Aduni, en el distrito de Los Olivos, dos sujetos no identificados la abordaron violentamente de manera sorpresiva. Hasta se da cuenta de manera sorpresiva, y así es como lo que se produce en el día a día en nuestro país y que se recogen finalmente las cámaras de videovigilancia o la propia víctima o un tercero o un vecino está filmando todo lo que está sucediendo. Uno de ellos colocó un arma de fuego en su cabeza, la rastreó, mientras el segundo objeto rebuscó entre sus pertenencias y se despojó. No se olviden, cuando hay codominio funcional del hecho, cuando se reparten roles y funciones en la etapa de la ejecución del delito, sobre todo,
estamos ante un supuesto de coautoría. Codominio del hecho. Codominio del hecho. La agraviada, por temor, no puso resistencia, obviamente es una tontería, creo que en ese estado de inseguridad ciudadana hacerse los valientes y muy corajudos. Yo creo que lo mejor finalmente es allanarse y no ejercer mayor grado de resistencia y entregarle todo el dinero porque por medio está nuestra vida que es irrecuperable. La cartera sustraída contenía en su interior un celular marca Sony, juego de llaves, cosméticos, una billetera, un documento nacional de identificación, una tarjeta del BCP. En estas circunstancias acercó un carro en ayuda a la víctima, pero uno de los asaltantes le dijo que miras y le mostró un aro allá, pues te pases de gracioso, y mira lo que te puede pasar. Acto seguido se aproximó un segundo vehículo conducido por el imputado Cortés Ortega, quien abrió la puerta a los delincuentes para que estos ingresen, a consecuencia de lo cual lograron darse la fuga. Dice que muchas veces sucede lo siguiente, ¿no? Y esto a veces en el ex extinto Consejo Nacional de la Magistratura, ahora reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, en lo que implica que el que conduce el vehículo es una parte, una pieza fundamental para que quienes están arrebatando, mediante actos de violencia y amenaza a su víctima de un determinado patrimonio, puedan aprovecharse del mismo y a su mismo fugar, pues lo que quieren es lograr total impunidad. No creo que alguien esté cometiendo hechos punibles para que los estén agarrando, no creo que ese sea su objetivo. Entonces esta persona que conduce un vehículo está coadyuvando para que estas personas puedan lograr la consumación del delito de robo, que sería tener por lo menos un tiempo suficiente, siguiendo la teoría de la disponibilidad, para hacer uso y disfrute del objeto material del delito. Esto puede ser un coautor o puede ser un cómplice primario, si forma parte integrante de esta banda criminal, acuerdo plenario del año 2019 de la Corte Suprema. Estamos finalmente a estos actos de artesanía delictual que se producen en las calles y urbes y las zonas de nuestras ciudades del país y que dedican a estas clases de ilicitudes penales. Si forma parte de esta banda criminal, será un coautor y solamente fue contratado o solamente los coadyuvó para darse la fuga y para que estos agentes del delito puedan hacer actos de disposición sobre el objeto material del delito, será un cómplice primario. La agraviada, sin embargo, atinó a apuntar la placa del carro. Es así que el imputado, Cortés Ortega, fue intervenido horas después en el distrito de Puente Piedra, lugar donde la agraviada fue a cenar con sus padres y reconoció el vehículo utilizado en el robo. Reconoció el vehículo, pero la pregunta es, ¿ella vio a Cortés Ortega? O sea, ¿lo visualizó en su momento? Cortés Ortega no fue... ¿Alguien creo que quiere participar? Disculpen. Doctor, disculpe, su audio se ha detenido. Le estoy enviando una solicitud para que vuelva. No, no te preocupes, salgo de acá. ¿Ahora me estás escuchando? Sí, doctor. Qué raro, no sé lo que le había pasado. Vamos a ver nuevamente a compartir pantalla. ¿Me estás escuchando ahora? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, la pregunta es, y viene lo siguiente. La víctima, ¿a quién observó y a quién estaba identificando? Y ahí se producen dos estadios muy importantes a efectos de poder determinar o calificar si realmente estábamos ante una flagrancia. Entendiendo que para la Corte Suprema, en este acuerdo plenario de 2016, solamente resultaría legítimo, viable, incoar proceso inmediato por parte del representante del Ministerio Público ante un caso de flagrancia estricta y cuasi flagrancia. La visibilización, identificación a posteriori, el registro videográfico de imágenes a una persona que está cometiendo un hecho, pues lo acaba de cometer y conozca la intervención policial, no implicarían de ninguna manera la posibilidad entonces de incoar el proceso inmediato. Entonces se detiene este señor Cortés Ortega producto de la sindicación de la agraviada, a percatarse la presencia del vehículo cuya placa se le efectuó un registro personal realizado tal fecha, con resultado negativo para un bien de propiedad del agraviado. No tenía absolutamente nada que ver con ella. Así mismo, 10 minutos después se realizó un registro vehicular con resultado negativo. No se encontró ninguna evidencia de la comisión del delito. En las actas levantadas al efecto,
solo estuvieron el policía instructor y el imputado. La agraviada solo estuvo presente en la diligencia del registro vehicular. Entonces el vehículo intervenido se puso a disposición de la comisaría de Puente Piedra, y ese mismo día, a las 2 horas con 45 minutos, y luego el registro vehicular se realizó en sede policial. Y ahí donde la defensa argumenta que se habría violentado el derecho de defensa, porque haberse producido los hechos ya mucho tiempo después, y siendo que no hay ningún rastro, mejor dicho, evidencia propiamente de que su defendido era el que había desapropiado de sus bienes a la víctima, por lo tanto se había vulnerado el debido proceso y otras garantías elementales que se encuentran plasmadas en la Constitución Política del Estado y en el título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces no olvidemos lo siguiente: las diligencias preliminares son actos urgentes e inaplazables que se realizan ¿para qué? Para poder averiguar los presuntos hechos punibles si realmente se han cometido, para poder identificar humildemente e individualizar los presuntos autores o partícipes de la comisión de un delito, y a poner a buen recaudo la evidencia. Y vean lo que ha sucedido en este caso Restobar, donde se parece que se hubieran manipulado una gran cantidad de audios dentro de la discoteca de este lugar, que se realizó de manera clandestina esta reunión social, y ha contaminado finalmente la cadena de custodia con respecto a la autenticidad de la evidencia y no con respecto a la legitimidad de la misma, ¿no? Entonces, en las primeras pesquisas, las diligencias preliminares y lo que se tiene que observar y se advierte de los artículos 210 y siguientes del Código Procesal Penal era si es que esta persona, si ya están en diligencias preliminares, si ya en actos finalmente de registro, de intervención en bienes, en su vehículo, ha de estar o no presente finalmente el abogado. Una diligencia de investigación que se dirige a averiguar, a informarse cómo han sucedido los hechos, como un registro vehicular, puede ser ampliada, más aún si el primer registro vehicular no intervino el Ministerio Público. Hubieron 2 intervenciones a 2 vehículos. 2 intervenciones. En este caso, sin embargo, de urgencia que pida la intervención de un abogado defensor. Claro, por eso tenemos que también ponerlo piano a piano. Vayamos hasta qué punto, cuando se produce una intervención policial en un vehículo que está realizando algún tipo de actos sospechosos, y como lo decíamos en otra oportunidad, no sé si con ustedes propiamente, de que, por ejemplo, ha habido una suerte de maniobras medio sospechosas, o ha habido finalmente alguien que dio una llamada que se habría cometido un delito en un grifo, que habían finalmente cometido un acto de robo, y se produce esa intervención policial de este vehículo, y dentro del vehículo encuentran paquetitos envoltorios de pasta básica de cocaína, clorete de cocaína, arma de fuego, no tienen licencia. Se diría que tenemos esas evidencias delictivas con respecto a esos delitos y a una supuesta flagrancia. Pero de hecho, vuelvo a reiterar lo que habíamos señalado en antes, de que la simplificación procesal del proceso inmediato tiene que darse única y estrictamente cuando realmente estamos ante esas evidencias y la probática. Ya obviamente será en el juicio tanto de la comisión del delito como la responsabilidad penal de esta persona como autor y partícipe, ¿no? Obviamente las circunstancias, cómo se desarrollan estas intervenciones policiales. Una cosa es que si los vean finalmente salir del lugar donde se ha cometido el hecho delictivo, que han estado en un grifo, un establecimiento comercial, una tienda, y viene la persecución policial, y ahí estamos ante cuasi flagrancia. Otra cosa es que vean, observan finalmente ciertas maniobras medias sospechosas y hay una intervención policial. Y lógicamente también tenemos que ser realistas. ¿Hasta qué momento, hasta qué forma puede una intervención de esta naturaleza policial viabilizar y garantizar la presencia del imputado? Eso es algo que creo que tenemos que tener en claro, porque no en vano el Código Procesal Penal, en lo que respecta, y lo vamos a llevar a las injerencias al contenido esencial de derechos fundamentales, con lo que son las medidas limitativas de derecho, hace una excepción con respecto a que deba tener los órganos de persecución penal, por ejemplo, un allanamiento domiciliario, la autorización judicial respectiva, ¿no? Entonces vamos finalmente a lo que dice el artículo correspondiente, ¿no? Disculpen, es el artículo 202, ¿no? Cuando la policía o el Ministerio Público, y esto tiene que ser en clave de proporcionalidad, siempre que no requiera previamente resolución judicial ante supuestos de urgencia o peligro en la demora, y con estrictos fines de investigación, averiguación, restrinja derechos fundamentales de las personas, corresponde al fiscal solicitar inmediatamente la confirmación. O sea,
Una cosa es las intervenciones directas que pueda realizar la policía en casos de flagrancia, que lo acaban finalmente de ver salir estas personas de un establecimiento comercial habiendo despojado a sus víctimas de sus pertenencias y con finalmente habiendo ejercido violencia o amenaza. Y otra cosa es ciertas intervenciones policiales que se realizan en determinados lugares donde justo se encuentra una persona dentro de su vehículo ciertos vestigios de la comisión de un delito, pero puede ser que estos vestigios de la comisión de un delito se haya cometido mucho tiempo antes, mucho tiempo antes. Claro, ustedes me dirán y con mucha razón, señor expositor, la tenencia ilegal de armas, lo que significa la tenencia también de sustancias psicotrópicas, de drogas prohibidas, son delitos de consumación permanente. Y para eso también hay que entrar en grado de razonabilidad y proporcionalidad cuando esos delitos de consumación permanente, y conforme lo que también el Tribunal Constitucional ha señalado en algunas sentencias, pueda legitimar la detención de estas personas. Y otra muy distinta son las diligencias preliminares que esto ameritue, ¿no? Eso es algo que tenemos que poner en valor y en rigor y en el análisis lo que nos corresponde finalmente el día de hoy, ¿no? Entonces, hay varias circunstancias que tienen que darse para poder señalar de que esa detención era o no legítima, o mejor dicho, disculpen, me corrijo, que legitimaba la posibilidad de que el fiscal incoe el proceso inmediato. Y esto tomando en cuenta lo que es cuando aún estamos ante la necesidad impostergable de que la policía intervenga bajo las notas materiales y sustantivas de la flagrancia, lo que significa la inmediatez personal y la inmediatez temporal, y las notas adjetivas de la percepción sensorial de lo evidente y lo notorio, y la necesidad impostergable de que intervenga la policía. Entonces, son los factores temporales, personales y materiales que tienen que ponerse en análisis. Primero, estimados amigos, el tiempo transcurrido, ya transcurrió mucho tiempo, había sucedido ya bastante tiempo atrás, llegó un recurso de habeas corpus hasta el Tribunal Constitucional. Hubo, obviamente, un operativo policial en los cuales dentro de un local, de un establecimiento, o mejor dicho, de un recinto, un domicilio, se estaban realizando actos de elaboración de sustancias prohibidas psicotrópicas, y se produce una intervención en este momento por parte de la policía y los agarran con las manos en la masa. O sea, ya hubo una intervención directa donde era ya necesaria, indispensable, porque pasado el tiempo podría ya peligrar esa intervención policial hasta que le corrían traslado al fiscal y el fiscal a su vez solicitar la detención preliminar judicial. Pero se produce esa detención y luego después aparece otra persona que ingresa a ese lugar después de pasado más de 24 horas. Y esta persona también es detenida. El Tribunal Constitucional, y recuerdo esta sentencia en un habeas corpus, señaló que el fiscal había cohenestado una situación irregular y arbitraria, porque ya no estábamos en flagrancia. Flagrancia estuvo primeramente en el primer escenario ante los primeros intervenidos, pero la otra persona fue intervenido mucho tiempo después, por lo tanto, se aleja, se diluye esa conexión o relación temporal que debe subyacer entre la comisión del delito, del hecho punible y la detención policial. Dos, el hecho que el imputado no se le capturó en el teatro delictivo. Una cosa es que la persona lo agarre en el escenario de los hechos. Esto es donde se produjo, o en las inmediaciones del lugar de los hechos, el hurto, el robo, o una tentativa de violación, o una tentativa de homicidio. Y otra cuestión distinta, que lo encuentren en otro lugar distinto a donde se cometió el hecho punible. Dos, tercero, a las protestas de inocencia, obviamente alega, claro, que seamos sinceros también, en estas situaciones que tenemos en el estado de inseguridad ciudadana, pues quienes son intervenidos policías, todos dicen ser inocentes, aunque algunos las evidencias lo condenan y son tan claras, indubitables, que empiezan a confesar el delito, lógicamente sin ni siquiera con la presencia de su abogado, que para mí no tiene ningún valor probatorio. Y luego, que al momento de la primera revisión vehicular no encontró los objetos del delito. No es posible concluir que se está en un supuesto de flagrancia delictiva. Distinto hubiese sido la situación si en la primera intervención del vehículo sospechoso se hubiera encontrado un rasgo, algún tipo de evidencia, algún finalmente elemento o huella incriminatoria que pueda haber legitimado, pero no encontraron nada. Hubieron dos intervenciones vehiculares. Son dos intervenciones finalmente vehiculares, ¿no? Entonces, en lo que más adelante finalmente se señala
lo que se señala es de que realmente no estábamos en un caso de flagrancia delictiva, en este caso, que se había diluido bastante la temporalidad en el tiempo, los tiempos suscitados que se habían finalmente cometido entre una y la segunda, las dos intervenciones vehiculares que habían tomado lugar. No olvidemos que la víctima solamente divisó a quienes se apropiaron de sus prendas, de sus pertenencias, a quienes en coautoría uno le estaba amenazando, ejerciendo actos de violencia y el otro le despojaba de todas sus pertenencias. Pero en todo caso, entonces no estábamos propiamente ante esta situación de flagrancia delictiva que permitan y legitimen la incoacción del proceso inmediato. Dicho esto, en esta casación de Lima Norte, lo que propiamente se deja en claro de que al no haberse estado ante un verdadero caso de flagrancia, viene a ser lo siguiente. El agente en este supuesto ha de tener los bienes delictivos, instrumentos del delito, objetos del delito o los instrumentos en su poder y en ese momento debe ser detenido dentro de las 24 horas. Claro, ustedes me dirán, pero puede haber una detención hasta 48 horas. No, 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 no. Una cosa es las 24 horas de que acaba de cometer el delito y otra cosa es el tiempo que puede estar privado de su libertad el detenido, el aprendido, hasta que se tomen las decisiones importantes por parte de la Fiscalía. Así es que va a solicitar la prolongación, o mejor dicho, la convalidación de la detención preliminar judicial, o si no ya está, o si es que ya está en posibilidad de solicitar el requerimiento de prisión preventiva. El imputado Cortés Ortega no fue reconocido por la agraviada. En ningún momento lo reconoció. No lo reconoció. En el momento que ocurrió el robo en su agravio, ella no le vio el rostro. No olvidemos que este señor Cortés Ortega interviene después. Quienes ejecutan el acto propiamente con autoría de robo agravado son otros dos en un vehículo. Mejor dicho, que bajan de un vehículo y luego de haberse apropiado de las prendas de la agraviada, es que aparece Cortés Ortega con un vehículo para llevarlos a la fuga. La Corte Suprema entonces vuelve a retirar la idea en el acuerdo plenario sobre el proceso inmediato reformado. Habla que la legitimidad de incoar el proceso inmediato solamente es en la flagrancia estricta, en los grados de ejecutabilidad de la comisión del hecho delictivo, en plena ejecución. Vayamos a ver en los casos del reglaje y marcaje, que son actos preparatorios y propiamente la tenencia ilegal de armas, y lo que es en la cuasi flagrancia, acaban de cometerlo, siempre que no sean perdidos de la vista, es decir, una vez que la policía se produce la persecución policial y se metieron finalmente por unos laberintos, por unos edificios, por unos muros y por unos pasajes de ciertas inmovilidades, unidades inmobiliarias, y ya los pierde de la vista la policía, ya no estamos ante una cuasi flagrancia. Por eso es que no lo describió en su denuncia ni en su declaración preliminar. De suerte que llama la atención, diría yo poderosamente, que recién lo haga en juicio oral inmediato. Pues en un principio no lo había reconocido a este señor imputado Cortés Ortega. La agraviada, según expresó, apuntó el número de placa de rodaje del vehículo utilizado para el robo. Cuando horas después se capturó el vehículo, de inmediato se efectuó un primer registro vehicular, con resultado negativo para un bien de la agraviada. Punto seguido, en horas más tarde, a instancias de la Fiscalía, se realizó un segundo registro vehicular, sin presencia del abogado del imputado, y en la maletera se halló una bolsa de la agraviada con parte de los bienes sustraídos, acta que no firmó el imputado, pero no sé, claro, pues todos los imputados que los intervienen nunca aceptan nada, ¿no? Ellos son unos angelitos y nunca lo cometió. No quiere decir, en algunos casos puede ser que no lo hayan cometido, o también se producen actos irregulares y ya delictivos por parte de la policía que le siembran las evidencias, ¿no? No lo firmó. Pero, a ver, cuestiones distintas es legitimar esa evidencia que ha sido requisada, incautada por la policía y que viene a llevar luego el protocolo de la cadena de custodia. Y otra cuestión muy distinta es que a partir de esas intervenciones policiales sea legítimo por parte del representante del Ministerio Público la incoacción del proceso inmediato. Entonces, en el primer registro no se encontró nada. Fue en la segunda intervención que se encuentra el objeto material del delito. El material del delito, pero ya pues había pasado mucho tiempo y no podíamos estar ante ese nexo de inmediatez que se exige para poder estar ante un delito flagrante, ¿no? Ante un delito flagrante. Fíjese lo que se dice acá en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Es evidente que se produjo la detención arbitraria, pues de lo observado del parte policial precitado, como de lo dicho por el fiscal en su dictamen señalado en el fundamento jurídico tercero, no se cumplió el requisito de la inmediatez personal, por no existir prueba evidente de su parte. No había absolutamente nada que lo vincule con la comisión de un delito. Él pudo haberlo cometido, y esa es otra cosa. Eso se va a dilucidar y determinar en las investigaciones, que pudo haberlo. El asunto que para estar en flagrancia delictiva es que lo acaba de cometer, y esto no lo podemos llevar a través de presunciones, conjeturas, intuiciones o especulaciones, sino a través de grado de sospecha que en grado de objetividad pueda determinar ese grado de inferencia lógica. No existir prueba evidente por su participación en el presunto hecho delictivo, por lo que resulta de aplicación el artículo primero del Código Procesal Constitucional. Hay delitos que aún no se han consumado de forma efectiva, concepto estricto de flagrancia delictiva. Cuando ya se está en una fase postconsumativa, tengan cuidado, disculpen, no hay problemas, me corrijo. Digo que ya puede haberse cometido un hecho delictivo, un hurto o un robo, y puede haber un acto de posesión de un tercero, que se lo haya dado quien cometió el hurto o el robo. Y eso ya da cuenta a otro delito, pero no la flagrancia que se sostiene por el delito precedente. Y eso sobre todo un delito, por ejemplo, de receptación. Entonces, el tema de flagrante delito, conforme también esta estructuración del artículo 259 del Código Procesal Penal, implica a reconocer que de hecho ha habido una extensión bastante omnicomprensiva de esta institución tan importante, un Estado constitucional de derecho, que legitime a los efectivos, a los custodios del orden, privar de su libertad a una persona fuera de un mandato judicial debidamente motivado por parte del órgano jurisdiccional competente. Pero tenemos que tener mucho cuidado que esa posible extensión de definición normativa del artículo 259 vaya a legitimar la incoación del proceso inmediato cuando ahí lo que requerimos necesariamente es una investigación sencilla o simple. Y si esa intervención no cumplía finalmente con esa base adjetiva y material de flagrancia, no podíamos obviamente estar ante la posibilidad legítima de el proceso inmediato. Por lo tanto, en esta casación de Lima Norte, lo que se declara es que se habría desviado de la jurisdicción predeterminada por ley al imputado. Por lo tanto, se declara nula finalmente los procesos y se retrotraen hasta el momento en los cuales finalmente podía convalidarse algunos actos de investigación por parte de la policía y siempre y cuando bajo la conducción del representante del Ministerio Público, ¿ok? Que lo que pasa ahí es la inobservancia de las garantías constitucionales. ¿Cuál es una de ellas? Que te someten al proceso, al debido proceso legal configurado por la ley. Entonces, el imputado finalmente no se le captura en el escenario del delito, no estaba presente en el lugar de los hechos, aparece en un momento a posteriori, en ese segundo registro vehicular, y ahí pues piña mala suerte estuvo ahí, y eso no puede ser finalmente un delito flagrante. Esto es con respecto a la casación Lima Norte, que haber sido declarada fundada implicaba que se le someta al proceso legal predeterminado por ley. No sé si alguien quería, me parece, intervenir en este momento. ¿Alguien quería intervenir? ¿No? Doctor Jorge Janco, buenas noches. Acá lo estoy viendo. Y a todo el resto que les doy las gracias de poder compartir este escenario hoy, sábado 12 de septiembre de 2020. Vamos entonces, ya que no existe, o mejor dicho, ahorita no se produce alguna clase de consulta. Luis Quinde, por favor. Si le pueden activar el micrófono a nuestro amigo Luis Quinde, por favor, para que pueda participar. Por favor, nuestro amigo quería participar. ¿Me escuchan, por favor, ese FOCAP? ¿Me escuchan, por favor? Fíjense,
Seguimos entonces, igual luego vamos a dar un tiempo prudencial para algunas preguntas o para sus intervenciones, ¿no? Las modificaciones producidas en el artículo 251 extiende bastante el concepto de flagrancia delictiva. Entonces, esto va más allá de estas evidencias directas y palpables por las cuales se tiene que encontrar una persona, como se dice, en las manos en la masa, o de la forma que finalmente cómo tiene que darse estas circunstancias para poder estar hablando de las notas tanto sustantivas como adjetivas de delito flagrante. La inmediatez personal, la urgencia de la intervención, esto nos incide necesariamente en la naturaleza misma de la flagrancia. Entonces, a tomar en cuenta de cómo en esta situación de que nos estamos en estas coyunturas, es que se manejan algunas reformas en lo que se refiere a la flagrancia y que lo tenemos en el artículo 259 del Código Procesal Penal, ¿no? Y ahí es donde vamos a hacer referencia a la casación subiana. El artículo 259 y las últimas reformas que se produjeron, y luego que decir que la gente ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de su perpetración, sea por el agraviado o por otra persona, por medio audiovisual, dispositivos, equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas. La gente se ha encontrado también de las 24 horas de la perpetración de delito con efectos e instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo con señales en el mismo. Pero esto solamente da cuenta el inciso cuarto del artículo 259 del Código Procesal Penal únicamente a la inmediatez personal, entre comillas. Pero esa inmediatez personal tiene que ser concatenada con la inmediatez temporal. No basta que se le encuentre un vestigio, que ese puede ser un indicio aislado, sino tiene que haber otros más que indiquen que acaban de cometer este acto luctuoso y con respecto a que la víctima, otra persona, reconozca al presunto autor o partícipe de un delito, es que puede generar ciertos problemas y para eso tenemos que entender cabalmente cuándo realmente estamos ante un testigo presencial de un acto y si la víctima presencial, o mejor dicho, el testigo presencial de un acto, puede viabilizar legítimamente la incoacción del proceso inmediato. Se desplazaba pues por la carretera panamericana norte un presunto autor de delitos contra la libertad sexual en un vehículo menor, siendo intervenido identificado tratándose de la persona de Maximiliano Benítez Rodríguez. Había una menor de 14 que pareciese que había sido vulnerada sexualmente. Ella le da cuenta a ello a su madre, y a partir de darle cuenta de su madre es que se acude a la policía y se produce una intervención policial. En esta casación se dice algo muy importante y son las categorías procesales que tenemos que manejar hoy en día para poder hacer un análisis verdadero y certero de la naturaleza jurídica de las diversas instituciones que se pueden ver involucradas. Ser testigo presencial del delito es que, bajo el sentido, bajo la vista, ha presenciado que se ha cometido un hecho punible y puede exponer de lo que observó, de los detalles, de cómo vio finalmente a la persona que estaba golpeando salvajemente a su víctima, a la persona que estaba desapropiando de sus bienes, a la víctima, etc. Pero cuestión distinta es que diga el supuesto testigo, bueno, a mí me dijeron, me contaron, me parece que escuché ello. Esto es algo distinto que tenemos que ajustar la naturaleza de las cosas. No cumple con este requisito la institución del testigo de oídas o de referencia. El Código Procesal Penal con respecto a los medios de prueba, y con eso nos vamos al artículo 158, creo, bueno, la actividad de la prueba, disculpen, al 158. El inciso segundo en la valoración, en el tema de la actividad de la prueba, dice lo siguiente. La valoración en los supuestos de testigos de referencia, son testigos directos, otra cosa son los testigos impropios, aquellos que han sido sometidos a un proceso de colaboración eficaz y ahora se convierten en tal posición procesal. Declaración de arrepentidos o colaboradores o situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios, se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. ¿Quién es el testigo de referencia? Es el testigo de oídas. El testigo de oídas. Solo puede mencionar lo que alguien le contó acerca de un suceso determinado.
Su información es directa, no es directa porque el testigo de oídos no estuvo presente en el escenario del crimen. Le obtiene a través de manifestaciones o confidenciales de terceras personas que le contaron, que me dijeron esto y lo siguiente, ¿no? Pues chismoso, sí, pues me dijeron, fue lo que escuché, porque estaba bien cerca a la puerta donde estaba sucediendo el supuesto acto luctuoso. Y por tanto, en tanto prueba indirecta, al no haber sido percibidos los hechos, con sus sentidos, su información debe ser contrastada por el testigo fuente, que sería el presencial. Una cosa es el testigo directo, obviamente toda víctima en caso de violación sexual es testigo, ¿no? Directo de los hechos. Una vez que ella le cuenta a su madre del hecho luctuoso de que había sido víctima de este acceso sexual, de esta agresión sexual, la señora recoge una información. Pero su madre recoge una información que a ella no le consta, porque ella no percibió, no estuvo en el momento del lugar de los hechos, no lo percibió. Entonces, sobre eso se dice claramente de que era inviable incoar el proceso inmediato por parte del representante del Ministerio Público. Y se dice, y acá vamos a dos argumentos y que ustedes también seguramente ya tal vez hayan tenido la oportunidad de analizarlo. En la sentencia de primera instancia, resumiendo la declaración de la madre de la agraviada, se anotó que la reconoce porque su hija le dio las características, o sea que ella fue la que reconoció, pero usted ya no lo había visto. Estaba vestido con ropa azul y con el moto rojo, y en la moto roja al momento en que ella lo observó, punto seguido. Asimismo, en la audiencia del juicio oral de 5 de febrero de 2017, se ratifica la forma cómo se identificó quién lo hizo y la detención policial consiguiente estelar en esa intervención fue la declaración de la denunciante. Con independencia de lo que mencionó la niña agraviada es la testigo, obviamente ustedes saben muy bien que ante el delito de violación sexual tiene que aplicarse en su declaración testimonial lo que es la Cámara GESE, a efectos de evitar una segunda victimización, dado las circunstancias de genésicas y las particularidades de esta víctima. Lo cierto es que el delito sub iudice no puede calificarse de flagrante. Nadie, excepto la propia víctima, presenció la violación que ha sido objeto de denuncia, procesamiento, acusación, enjuiciamiento y sentencia. Ni siquiera se recogió en este acto o inmediatamente después algún vestigio material. Todo queda circunscripto al relato directo de la víctima, a la versión de oídas de sus familiares, que afronta una problemática en orden a una veracidad y credibilidad en la netividad del imputado sin perjuicio de la prueba pericial recabada, pues puede ser prueba el grado de persistencia incriminatoria, o otra versión finalmente de la víctima con grado de corroboración periférica o concomitante, pero ese es cuando al proceso penal a lo cual tendría que haber sometido un proceso penal común. Y es el caso entonces de considerar de lo que se estaría finalmente afinando, en este caso, de esta casación, de que se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común, derivándolo irrazonablemente al proceso inmediato. Se vulneró en tal virtud el artículo 139, apartado 3.2 de la Constitución, y al infringirse el artículo 466, apartado literal A, el Código Procesal Penal, se incurrió en la causal de nulidad prevista en el artículo 150, literal del Código Procesal. Ello determina a su vez que debe ser amparada la causal de casación procesal establecida en el inciso segundo del artículo 429 del citado Código. Se vulneraron los derechos penalmente del debido proceso porque no estábamos evidentemente ante un verdadero caso de flagrancia. Se trata de una nulidad incurrida por ser absoluta e insubsanable. Por eso no hay convalidación de los actos procesales, por no hay observancia de las formalidades previstas en este código, sino de una auténtica lesión al debido proceso legal, de la perspectiva del procedimiento preestablecido, que determina una retroacción de las actuaciones radicalmente establecidas en este caso. Todos los actos de nulidad, dejen la observancia, podríamos haber estado ante un verdadero criminal, que de hecho puede haber sido quien vulneró la intangibilidad sexual de esta niña. El problema es que no era el procedimiento previstamente que se ajustaba a la naturaleza de las cosas. No era flagrante, inclusive con la mera identificación de la víctima, inclusive de la niña, que obviamente tenía que realizarse con todas las garantías en un reconocimiento en rueda, tampoco conforme a lo que estableció los parámetros de la Corte Suprema en el acuerdo plenario del proceso inmediato reformado, podía dar lugar
al proceso inmediato. Una cosa es entonces el verdadero testigo, al creer que sus facultades psicosensitivas, audiovisuales, pudo haber visto, observado o escuchado algo, máxime si es la propia víctima, que es el testigo presencial de los hechos. Y otra cuestión muy distinta a saber identificar es cuando una tercera persona le contaron, le dijeron, le narraron finalmente que ciertos hechos luctuosos sucedieron y que los había cometido cierta persona. Haber sido identificada el presunto autor del delito, que pudo habérselo sido en realidad, se le hizo un favor de cierta manera, significaba que era una testigo de oídas o testigo de referencia que no podía dar una base racional y fundada, sino únicamente un grado de intuición o especulación de que la persona que había reconocido la señora era quien había finalmente vulnerado sexualmente a su hija. De hecho, esto y otras circunstancias tal vez ustedes habrían podido recoger. Creo que concluyendo con esta participación, esta intervención, debemos decir lo siguiente, que tenemos que ser muy claros en la siguiente idea, que el proceso inmediato significa el recorte de estadios o de etapas procesales. Esto trae como consecuencia que los sujetos y las partes no tengan a veces el tiempo suficiente y oportuno para delinear y diseñar adecuadamente sus estrategias de derechos de defensa y contradicción, como lo sostuvimos la semana pasada en la parte 1 de este análisis del proceso inmediato el viernes 4 de septiembre, cuando hablábamos de esa detención que puede extenderse más allá de la permitida por la ley y que puede significar un acto arbitrario, y en esos pocos tiempos o escasos que tiene la defensa para construir una verdadera, finalmente, una defensa legal realmente eficaz y idónea, conforme los intereses jurídicos en juego, y como también en su momento mencionábamos lo que sucedía con esa resolución judicial en el caso de la persona que se constituye en el agraviado para constituirse en actor civil, donde estos procedimientos tienen que dejar de lado ciertos grados de formalidades o de actos demasiado finalmente llevados al ritualismo, al excesivo legalismo, ¿no? Para poder finalmente dar cuenta del acceso a la tutela procesal efectiva, a la oralidad, en ese caso para la constitución en actor civil, y que en lo que acabamos de analizar o mencionar, en el sentido de que este concepto de flagrancia delictiva, si fue un robo, una extorsión, un secuestro, hay que ver claramente de qué delito se trata y bajo qué circunstancias esta persona fue objeto de una detención policial. Como decías, una cosa es cuando recién han sido observados salir del lugar de los hechos de un grifo, de un establecimiento comercial, donde ya hay claras evidencias que ellos han cometido un hurto, un robo, y otra cosa es una intervención policial, que puede ser que les encuentren con vestigios de la comisión de un delito, pero que no necesariamente es que recién se haya cometido. Bueno, es una cuestión a decir dentro del marco de las modificaciones. Fíjense finalmente este artículo, ¿no? Cómo fue modificado, seguramente ustedes en los artículos tienen el artículo 259 a la vista, y este artículo, de hecho, implicó extender el concepto de flagrancia. En lo que a nosotros respecta entonces al proceso inmediato, un concepto de flagrancia para incoarlo legítimamente solo en el caso de flagrancia estricta y de cuasi flagrancia. Pero la cuestión distinta es, o diferente a mencionar, que la policía pueda finalmente detener a esta persona. Esta es otra cosa. O sí, lo puede tener. Pero otra cuestión distinta es que bajo esas flagrancias presuntas, que son omnicomprensivas, son muy extensivas, el representante del Ministerio Público pueda válidamente incoar el proceso inmediato. Y obviamente eso a la luz de los poderes, o mejor dicho, las facultades que tiene la defensa para refutar estas circunstancias en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Y que obviamente tenemos que tener un juez de investigación preparatoria que sea muy meticuloso y muy riguroso al momento de analizar si realmente estamos ante esta supuestos de flagrancia delictiva, ¿no? Las notas sustantivas, inmediación temporal, inmediación personal, las notas adjetivas, que es lo notorio y lo evidente que se acaba de cometer y la necesidad impostergable de intervención policial. Se evidencia que en el caso en concreto ya había posibilidad y no había necesidad de intervenir ya de manera inmediata la policía, sino hacer una actuación conjunta con el Ministerio Público y así solicitar una detención preliminar judicial con tal vez un allanamiento, es que ahí no
está válido la posibilidad de una verdadera flagrancia delictiva. Creo que el concepto de flagrancia delictiva y que tenemos que concatenarlo, desarrollarlo, conforme a las categorías del derecho penal sustantivo para saber cuando estamos en un delito de consumación permanente, y lo que el Tribunal Constitucional ha señalado, que esto per se no significa que se sabe que dentro de un lugar, de un recinto o un domicilio, se están ejecutando ciertos actos de elaboración de sustancias prohibidas, o etcétera, no legitima per se la posibilidad de una intervención judicial donde tendríamos una flagrancia ad infinitum, sino que ahí ya hay posibilidad de que la policía pueda articular y concatenar y coordinar con representantes del Ministerio Público para realizar unas diligencias con respecto a las autorizaciones judiciales que esto signifique, al margen de lo que ya significa en el artículo 202, de que da las facultades tanto al representante del Ministerio Público como a la policía, de que sin autorización judicial realizar actos de medidas limitativas de derecho, como es un allanamiento domiciliario, pero luego se requiere una confirmatoria judicial. Pero cuando se trata de detención, de la privación de una persona, necesita, en ese caso, fuera de flagrancia, la detención preliminar judicial. No en vano, el artículo 264, me parece, o 62, disculpe, del Código Procesal Penal con la detención preliminar judicial, dice: no se presentan supuestos de flagrancia delictiva, pero existen razonables plausibles de que puedan indicar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años. Es sorprendido en flagrante de delito y logra evitar su detención, pues logró finalmente sustraerse de la persecución policial y el detenido se fugara de un centro de detención preliminar. Entonces, fíjense los vaivenes que han significado. Vamos a compartir, como siempre, con CEFOCAP las diapositivas que hemos manejado al día de hoy, que habría mucho que decir, pero el tiempo finalmente nos es un poco corto, en los cuales pueden ser analizados por ustedes y dentro de las diversas posiciones que asumen en el ámbito de la justicia, poder llegar a ciertas conclusiones y grados de inferencias deductivas y de los criterios de interpretación que tienen que realizarse a la luz de instituciones que nos generan bastante discusión y debate. No olvidemos que detrás de esto está la libertad de una persona. No olvidemos que detrás de esto está el debido proceso legal, como se dijo en la casación Subiana y Lima Norte, que se le había desviado de la jurisdicción predeterminada por ley del debido proceso, por tanto es una nulidad absoluta, que estos actos no pueden ser convalidados. Y detrás de esto también está el interés social en la persecución del delito. Por lo tanto, no utilizar las herramientas o no operativizar de manera correcta conforme a la naturaleza de las cosas y las evidencias que han sido objeto de incriminación, y si no se hace una valoración muy estricta y escrupulosa de los nexos de la inmediatez y la relación y el nexo personal que debe existir entre esta persona que cometió el delito con rastros y vestigios de la comisión del hecho punible, pues ahí donde creo que la Fiscalía puede entrar en errores, ¿no? Creo que, o considero, y con esto termino, que tal vez ese grado de obligatoriedad que se impuso en un primer momento con el decreto legislativo 1194 y luego con ciertos grados de subsanación y de aclaración por parte de la Corte Suprema de que no en todo caso finalmente podíamos, de flagrancia según el artículo 259, ir a un proceso inmediato, porque el proceso inmediato significa dejar de lado los actos de averiguación, de indagación, la investigación, que es los cimientos, es la estructura basilar del proceso. Sin una buena investigación no vamos a llegar a buen puerto de lo que el fiscal puede acusar, llegar a una etapa intermedia y hacer los controles respectivos y así pasar a la fase estelar, al epílogo del proceso penal, que es el juzgamiento. Dicho esto, entonces doy por culminada mi exposición. ¿Me están escuchando desde FOCAP? Sí, doctor, sí lo escuchamos. No sé si alguien quisiera intervenir, dar una postura, una posición o tal vez consultar algo. Sí, doctor, todos los participantes tienen la opción de levantar la mano para poderles dar la palabra. Sí, Luis Quinde, me parece que quiere hacer uso de la palabra. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por su brillante exposición. Le Tenía, agradezco. doctor, una pregunta en lo que respecta al inciso 3 del artículo 448. Nos dice que las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previas en el artículo 350. ¿Ya? Doctor, por ejemplo, en un caso de omisión a la asistencia familiar, ¿qué pasa si el imputado paga toda la deuda? ¿Cuál es lo mejor, lo correcto? ¿Sería pedir un sobreseimiento o un criterio de oportunidad?
Es que el sobreseimiento supuestamente es cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable o hay una causal de extinción de la acción penal. El pago finalmente de la deuda alimenticia viene a ser un acto de asunción de voluntariedad de reparar el daño causado por el delito. Por lo tanto, yo creo que la omisión de el pago a los cuales pueden haber llegado y también a la conciliación, entre comillas, tiene que llevar a una terminación anticipada del proceso, ¿no? Que para mí aún debe ser posible. O disculpen, ¿no? Pues si es un delito menor, ahí podemos aplicar el principio de oportunidad, ¿no? El principio de oportunidad lo podríamos aplicar sin ningún problema, pero mi estimado amigo, creo que bajo la naturaleza de esta situación no podemos decir que no se haya copiado de evidencias suficientes o que el hecho no constituya delito, sino el pago de la deuda alimenticia es un acto a posteriori luego de haberse consumado el mismo. Yo creo que lo llevaría mejor a un principio de oportunidad en cuanto a la aplicación, porque creo que la pena del 149, y no es un agravante, se puede finalmente dar grado de operativización en este caso sin ningún problema. Al margen de que los últimos dispositivos legales que se han dado por parte del gobierno central a efectos de reducir progresivamente, de forma paulatina, la sobrehacinamiento carcelario, lo que son las otras medidas que implican dentro de la conversión de la pena limitativa, de una pena limitativa de derechos, y otras finalmente circunstancias ya de punición que llevan que un delito de esta naturaleza pues no debe significar un acto de pérdida de la libertad. Pero vuelvo a reiterar, el pago de la deuda alimenticia pues tendría que ir de la mano con un criterio de oportunidad, por ahí ver satisfecha la pretensión resarcitoria e indemnizatoria de la víctima. No solamente el pago de la deuda alimenticia, sino también el pago de lo que significa los daños y perjuicios generados como consecuencia de la conducta criminal atribuida al imputado. Ya, doctor, en lo que respecta al plazo de la detención que tiene la policía, solamente son 24 horas, ¿no, doctor? Después de cometido el hecho, ¿no? Claro que sí, pero bueno, acuérdate que la reforma que se produjo en el año 2017, la 28355, habla que puede tener un plazo perentorio de 48 horas, pero eso es lo que prevé la Constitución Política del Estado. Y porque bien dice el artículo 264 es clarísimo, que la detención policial solo da un plazo de 24 horas al término de la distancia, ¿no? Al margen del que en los casos señalados la detención puede mantenerse hasta por 48 horas, mi estimado amigo, el inciso séptimo del 264, cuando el fiscal vaya a requerir prisión preventiva en contra del imputado. O sea, realmente son 24 horas, puede ir hasta 48, siempre y cuando la pretensión de la Fiscalía, representante del Ministerio Público, sea finalmente solicitar prisión preventiva en contra del imputado. Si no, no va más tiempo. No hay finalmente más allá de las 24 horas, al margen de lo que es la detención preliminar judicial, que puede llegar a 72 horas. Doctor, habló de una casación de Piura. ¿No tiene el número a la mano, por favor? ¿Piura te dije o Sullana? Sullana creo, ¿no? Bueno, que Sullana está por ahí cerca, ¿no? Dale. Está por ahí, se come muy bien. A ver, sí, ahorita te voy a dar el número de la casación Sullana, ¿ya? Por favor, dame un segundito. Dame un segundo, por favor. Acá vamos a encontrar las casaciones. Ya, la Sullana es 842-2016. Sullana. Y la Lima Norte es 692-2016. Gracias, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Pedro Milcer Aguirre López. Doctor, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, amigo. ¿Qué tal? Ya. Qué gusto. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerle por su brillante ponencia y también, del mismo modo, también a los organizadores, ¿no? Doctor, mi pregunta va en el sentido de el tercer tipo de flagrancia, ¿verdad? O sea, la flagrancia evidente o presunta. Doctor, ¿usted considera que
ese tipo de flagrancia de algún modo no es legítima porque, o sea, vulneraría más el principio de derecho de defensa del imputado porque, claro, tendría que ser además reconocido por la víctima, pero va a pasar un transcurso de tiempo más prolongado, ¿verdad? Demasiado, pues no, ya se genera una amplitud temporal que deslegitima la Claro, intervención policial en flagrancia. Máxime claro, cuando ese artículo 259, bastante reformado, dice: el agente es encontrado dentro de las 24 horas de la perpetración del delito con efectos e instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para la comisión de un hecho punible. O sea, que se deja de lado la relación o el nexo temporal. Eso no puede ser así. Escucha, la tenencia o efecto del delito no es suficiente para destruir el principio de presunción de inocencia. Tampoco constituye un hecho, indicio aislado que no acredita cómo llegaron a su poder. Acuérdate que esos elementos pueden haber sido abandonados por el autor o haberlos adquirido. De esto daría lugar a otra figura delictiva. Ese inciso cuarto, el artículo 259, realmente lo que puede producirse es un ámbito, un abanico de arbitrariedades y las cuales no me parece que pueda ser ajustable en un Estado constitucional de derecho. Este afán de darle mayores facultades a la policía para intervenir a una persona en una supuesta flagrancia, creo que va alejándolo de forma significativa y de forma muy peligrosa, de los márgenes que los tribunales constitucionales han dado cuenta para el caso de una verdadera flagrancia delictiva. Y como tú dijiste, dice que es la víctima, ni siquiera puede ser un testigo que no estuvo presente, y entonces va a reconocer a cualquier persona si fue. Lo va a intervenir la policía y va a ser sometido a una corrección de proceso inmediato, tal vez como un juez de investigación preparatoria, no muy meticuloso y no muy analítico en el estado de las cosas, y se puede estar desviando a una persona de la jurisdicción predeterminada por la ley, y eso está vulnerando el debido proceso. muchas gracias, doctor. Bueno, me gustaría seguir siguiendo, pero ya hay temas acá en mi casa que ya una persona me dice: ya necesito hacer una llamada por teléfono. En todo caso, mi agradecimiento a CEPOCAP por haberme permitido hoy, 12 de septiembre, haber estado con ustedes. Las preguntas o consultas que pueden haber, las dejan ahí con CEPOCAP y yo luego les puedo hacer el análisis respectivo. Les deseo un buen fin de semana, cuídense mucho y siempre con la esperanza de estar prontamente juntos y poder compartir los conocimientos sobre las diversas instituciones penales y procesales en los cuales estamos finalmente siempre ahí tratando de dar un matiz, un criterio de interpretación para los cuales ustedes también lo dan, ¿no? Acá ustedes aprenden, yo también aprendo mucho de la experticia y los conocimientos que ustedes me proporcionan. Dicho esto, muchas gracias, que tengan buenas noches, que Dios los bendiga, cuídense mucho y seguro que estaremos prontamente de nuevo a través de esta institución tan prestigiosa que es EPOCAP. Muchas gracias a usted también, doctor. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias a EPOCAP, nos vemos pronto. Hasta luego.